nos gustaría que nos cuentes un poco tu camino, ¿no? En esto de la música rioplatense. Mi, mi historia, o sea, tiene que ver con la música de toda la vida, prácticamente. Más allá de que en algún momento pensé que me iba a dedicar a otra cosa por mandatos familiares, la verdad es que estoy con la música desde muy chico. Soy un poco hijo de eso que en los años 60 se llamó el boom del folclore, que fue un movimiento muy fuerte del folclore en la ciudad de Buenos Aires, con una explosión de guitarristas y de venta de guitarras como no sucedió casi en ninguna parte del mundo en un mismo momento. Y yo me hice guitarrista. Hice largo camino, en algún momento pensé que iba a ser guitarrista clásico, ese era un poco en algún momento lo que pensé. De ahí pasé a la musicología, hice la carrera de musicología en la Universidad Católica, una carrera que ya no existe en la Facultad de Música de la Universidad Católica. Y me dediqué mucho tiempo a la musicología. Ya hace unos años que estoy retirado de la investigación, pero siempre seguí ligado a la música. O sea, a pocos años de haber empezado con la actividad como investigador independiente o en el Instituto Nacional de Musicología, empecé a trabajar como periodista de música y el periodista le fue ganando progresivamente al musicólogo. Convivieron, unos cuantos años convivieron, pero finalmente el periodista se fue quedando con el mayor tiempo. Y ya hace unos cuantos años que también trabajo en gestión cultural. He trabajado en el gobierno de la ciudad, ahora trabajo en el gobierno de la nación, en gestión cultural, también relacionado con la música. Y el tango en particular ha sido como el género en el que yo como investigador, como musicólogo, más he trabajado, más precisamente en el periodo de los años 20, comienzos del 30, y más específicamente con los cantantes. Ese es mi territorio más cercano como investigador. Es decir, el Instituto Nacional de Musicología viene llevando adelante un poco a los tropezones, como pasa muchas veces en las instituciones públicas, el desarrollo de un enorme trabajo de investigación ligado al tango, que se llama Antología del Tango Rioplatense, que se publicó el primer volumen en los años 70, miren de cuándo estoy hablando, de los comienzos hasta 1920, y el nombre antología tiene que ver con la reedición de viejas grabaciones. Fíjense que en los años 70 conseguir grabaciones de los años 70 era solo cuestión de coleccionistas. Entonces ese primer trabajo incluyó una antología musical, en ese entonces originalmente 3 long play, más un largo trabajo de investigación musical, con análisis musical y eso. Y yo participé del proyecto de la continuación de eso, del volumen 2, que todavía no salió. Y salió una antología musical y sí salió un librito pequeño acompañando esa antología musical. Pero bueno, yo fui de ese equipo y específicamente me dediqué a los cantantes, o mejor dicho, al tango vocal instrumental, lo que se suele llamar el tango canción. En los años 20 empieza a pasar algo a partir de Gardel y bueno, Gardel como punta de lanza y lo que viene después. Así que ese es mi territorio más amigable en relación con el tango, más allá de que después como periodista me he cruzado con el tango en muchos momentos, más con lo que me ha tocado cubrir que con lo que que lo relacionado con la historia. Lo que pasa es que la historia está siempre, ¿no? Y hace muchos años que hago radio también, entonces también paso música y también paso, entre las músicas que paso tango. Y es mi música, por sobre todas las cosas el tango es mi música. Y si yo tuviera que decir una música mía, tango. Eso de que me gustan un montón de cosas, pero me siento tanguero, ¿no? Siento que tengo una relación con el tango que va más allá de lo profesional, si se puede decir así. Bueno, eso nos pasa a nosotras también, por eso nos llamamos Tangueras, que es ese programa que empezamos a hacer por Instagram cuando arrancó la pandemia. Teníamos pensado, Magalí por lo general se presenta en vivo, en algunos shows y canta, yo soy dramaturga,
y habíamos pensado, justo antes de que comenzara el aislamiento, en que cuando ella se presentaba en vivo, a lo mejor yo iba, podía leer algunos textos, y podíamos charlar de algunas cantoras, que es a lo que está enfocado el programa que estamos haciendo en Instagram. Y bueno, cuando arrancó el tema del aislamiento y de la pandemia, un poco en broma, un poco en serio, en una llamada por Skype, nosotras dijimos, ¿hacemos un vivo de Instagram todos los jueves a la noche? Y pensábamos que íbamos a hacer uno o dos, y ya vamos como por el programa número 24. Entonces le empezamos a No, agregar. bueno, el tango tiene mucha tela, sin Sí. duda. Es que también es nuestra música, ¿no? Y empezamos a agregarle también estas entrevistas. Entonces pudimos entrevistar a Teresa Saporiti, que es la sobrina nieta de Nelly Omar, que hizo eh, una película sobre Nelly. Pudimos entrevistar a algunas estudiosas que analizaron la vida de las actrices y de las cantoras de los años entre los 30 y los 50, específicamente sobre Tita Merelo hablamos. Hablamos con quien hizo una película sobre Paquita Bernardo. Bueno, como nos orientamos hacia ese lugar, hacia las mujeres en el tango. Sí, está claro. El papel de la mujer, hay algunas coincidencias con otras músicas argentinas, digo, que el papel de la mujer estuvo, no les estoy contando nada nuevo con esto, pero estuvo siempre mucho más relacionado con el canto, con la interpretación vocal, que con cualquiera de las otras actividades ligadas al tango. Eh, Sobre todo en los primeros 60, 70 años. Hoy es un poquito distinto, hay muchas músicas mujeres, digo, que tienen, que son compositoras, que tocan instrumentos, que tienen sus grupos, que conducen sus grupos, que hacen arreglos, etc. Siguen siendo minoría, brutalmente minoría de todas maneras, pero no quedó tan relegado a ese lugar excluyente del canto, que es prácticamente toda la historia del tango. Hay, por supuesto, Paquita Bernardo, por supuesto, Luis Mario, que escribió, ¿no? María Luisa Cardarelli, nunca me acuerdo el nombre de ella, Sí. usó seudónimo masculino para escribir algunos tangos, pero la verdad que son esas cosas que sirven para mostrar excepciones en la historia, ¿no? No son la regla es que las mujeres entraron fuertemente al tango como cantantes en los años 20, post Gardel. Gardel es el que abre un camino nuevo, definitivamente, y post-Gardel, y muy ligado a la dramaturgia, justamente, porque son todas actrices. Sí. Algunas cantantes que actrices, algunas más actrices que cantantes, algunas, o sea, bueno, también pensemos en lo que era ser actriz de cine en los años 20, en los años 30, ¿no? Sí, está en 30, el el cine empieza ahí. Pero teatro. estaba muy ligado a la escena, digamos. Muchos de los tangos conocidos de esa época nacieron en el teatro. En la Eh, radio, ¿no? También. claro, pero muchos se estrenaron como parte del propio temas de, qué sé yo, Mi Noche Triste, o Claro. por decir, el primer tango que se reconoce como tango canción, eh, aparece por primera vez en una pieza teatral. Es el tango incluido en la escena. Claro, claro, Eh, se Y se pensaba. mantuvo, y la verdad es que se mantuvo hasta los 60, 70, porque si pensamos en Susana Rinaldi, y básicamente Susana Rinaldi, que es la emergente fuerte de los años 60, cuando el tango entra en una suerte de decadencia. De meseta, sí, sí. Claro, cierta desaparición de lo masivo después del boom del tango bailado de los años 40, 30, 40, 50, el posperonismo, digamos, el tango entra con una especie de desaparición, por supuesto con excepciones, pero también hoy mismo, si pensamos en las grandes figuras del tango vigentes, Susana Rinaldi, Amelita Baltar, que había empezado como folclorista, y la encuentra Piazzolla por ahí. Son, ¿no? Así que es curioso porque es protagonista de letras que no Ujú, escribió, letras ujú. muchas veces
con un contenido bastante machista, desde la lectura del presente, ni hablar. Lo eran menos algunos en su tiempo, digo, no es lo mismo Homero Mansi, Homero Expósito, o Cátulo Castillo, que Cadícamo del comienzo, que no era lo mismo que el Cadícamo del final, digamos, si lo pensamos en términos de lo que hoy denominaríamos feminismo, machismo. Eso por el lado de las letras. Y en cuanto a la música, que es un territorio, yo como musicólogo siempre trato de pulsear para ese lado. Siempre parece que cuando se habla de tango se habla de las letras. Y la música, que es muy importante, las mujeres fueron ajenas, ¿no? O sea, fueron bailarinas, fueron cantantes, de letras escritas por hombres. Inclusive cantando en masculino, letras escritas por hombres. Digo, hoy cambió bastante, pero me parece que sigue habiendo una presencia. Si miramos, yo recibo mucho material de discos, Sí. aún en estos tiempos, y entre ellos mucho de tango, mucho. Se sigue grabando una cantidad de tango que a mí me sorprende, porque es un género sin público en Argentina, pero sigue produciendo una cantidad de material, sea de tangos viejos, de composiciones viejas o de composiciones nuevas. Y la verdad es que la mujer, en un alto porcentaje, sigue conservando su lugar de cantante. Y logra las piezas a la mujer. Sigue funcionando, me parece, así, esa cuestión. ¿Y por qué te parece que es? Porque era Habrá que parte de... analizar cómo resulta eso, ¿no? De qué hablan los tangos, y de qué hablan no solo las letras, sino las músicas también, probablemente. ¿O ves alguna A mí resistencia? me apasiona este tema. No, yo lo que veo es que a veces lo que hay resistencia es aceptar, voy a decir algo un poco más brutal, a aceptar que el tango es casi un género histórico. Me parece que el tango dijo casi todo lo que tenía para decir. Y como ha pasado con muchos géneros en la historia, nacen, se desarrollan, tienen distintos procesos, etapas, ciclos, y empiezan a releerse. Cuando ya un género empieza a releerse tanto, que no es el único género en que está pasando, pero el tango en particular, cuando se relee tanto, cuando hay una nueva versión de La Morocha, cuando hay una nueva versión de el tango que a ustedes se les ocurra, no digo, los clásicos y los no tan clásicos, y otra vez, y otra vez, y otra versión, y entonces esta más yaceada, y entonces esta más rockeada, y entonces esta más bluseada, y entonces, en fin, digamos, están muriendo los originales, por decirlo, los originales, los intérpretes originales. Sí, sí. Los más jóvenes de los originales tienen 80 y tantos. Claro, claro. ¿No? Son gente muy madura. Entonces, que es de la última tanda, que ya son como los post-Piazzolla, ¿no? Natana Rinaldi, Amelita, Raúl Lavie, digamos, ese tipo de los músicos nos quedan muy pocos de esa tanda, ¿no? Cuando el tango fue masivo. Y entonces me parece que está entrando en esa situación. Y a veces los géneros, porque en los 60, que ustedes son jóvenes, y por ahí no vieron tanto esa etapa porque quedó un poco en el olvido, hubo cuando el tango empezó a perder esa cosa muy masiva hasta los 50, ¿no? Del baile popular y masivo. En los 60, 70, que empieza a releerse, empiezan nuevos autores con nuevas temáticas. Hay algunos emergentes muy interesantes, ¿no? Eladia Blasquez, o Claro. bueno, un personaje del que nos estamos hablando un poco. Eladia Blasquez, Horacio Fertornegro, esos emergentes, ¿no? Hablamos de Velázquez y también, bueno, desde otra manera de otras letras, ¿no? De otra forma de hacer. Claro, pero así como algunos fueron exitosos en su discurso renovador, hablar de otra Buenos Aires, ¿no? Con otras metáforas, con otro lenguaje poético, con otro discurso en términos ideológicos, inclusive si hablamos de machismo o feminismo, empieza a ser un poco forzado, curiosamente. A veces
los géneros tienen como una naturaleza, si cabe esta especie de paradoja de hablar de naturaleza en un hecho cultural, ¿no? Pero pareciera que a veces nacen con una determinada impronta, pueden llegar hasta un límite, porque cuando pasan ese límite, o sea, si el tango se hace muy feminista, va a empezar a aflojar su tanguidad, se va a convertir en otra cosa, que a lo mejor lo seguimos llamando tango, pero empieza a parecerse a otra cosa nueva, que no, ni mejor ni peor, nueva, ¿no? Me parece que en su esencia está la cosa llorona, está la cosa machista, está en cierta, digo, en cierta construcción. Hay tangos o milongas que hoy prácticamente no se pueden cantar. Hoy no se soporta ni el título de las 34 puñaladas. Entonces, este proceso me parece que está convirtiendo al tango en otra cosa. Que no sé, Pero estoy especulando. Porque... no, igual está bueno charlarlo, ¿no? Porque esto también hablábamos con Magalí algunas veces mientras preparábamos los programas. Digo, esta cuestión de que a veces a la mujer se la estudie o se la analice, no solamente en lo que tiene que ver con la música, sino en muchas áreas, tiene que ver con tratarla como la otredad, ¿no? Es ese otro al que hay que estudiar. Por lo tanto, hay una figura que es masculina, que se ocupa de estudiar a ese otro que está afuera, que es otra cosa, y que viene a cambiar o a modificar, que si yo lo meto en lo que ya está armado, desarma y arma algo diferente, como si... estamos diciendo lo mismo. Claro, Claro. lo estoy diciendo para preguntármelo nuevamente, para ver si realmente esto es así, porque es Lo que probable pasa es que que sea no coincido en eso. un nuevo... Claro. O otra cosa que se llame Pepe o No, Rosa, ¿no? Porque digo, alguna vez existió el pericón y no existe más. Existieron los lanceros, no existen más. es Existieron un montón de géneros que no existen más, pero es ¿no? O interesante sea, que decimos al tango, no le decimos tango machista, le decimos tango. no, Tango, tampoco claro, hay libros que hablen del hombre en el tango. No hay claro, artículos sobre el hombre en claro, el tango. No hay comentarios sobre el hombre en el tango. Lógico. Pero entonces, y, y y al resulta que tango entonces, que aparece escrito por mujeres, le vamos a decir entonces tango feminista, porque necesitamos separarlo, decir que es otra cosa. Es interesante, claro, pero a estoy, nivel lógico, ¿no? Cómo si aparece algo creado por mujeres, o no es, o es otra cosa. quería plantear este concepto. Dale. Y voy a ser totalmente de lo feminista y lo machista. A principios del siglo pasado, Schoenberg, Arnold Schoenberg, inventó un sistema, música bautizó como dodecafonismo. El dodecafonismo. Él quería romper con el sistema tonal que sigue teniendo absoluta vigencia, 100 y pico años después de la pulseada de Arnold Schoenberg. Él inventó un sistema donde no había jerarquías dentro de la música, había, bueno, todo un sistema que tiene que ver con la armonía y con la estructura armónica del sistema occidental que nosotros usamos desde la época de Bach. Él quiso romper con eso e inventó un sistema muy racional, de una racionalidad infinita. Ese sistema evolucionó, de alguna manera, en un sistema aún más racional, que ponía no solo reglas respecto del uso de las alturas de los sonidos, sino también respecto de las intensidades, respecto de los ritmos, respecto del pulso, respecto de todo. Olivier Messiaen, por ejemplo, eso a la exégesis de la racionalidad. La primera parte del siglo XX fue muy de racionalidades, digamos, en ese sentido. Y la verdad es que lo que ha quedado han quedado algunos capítulos en la historia, pero la música que seguimos escuchando no pasa por ahí. No sé cuántas veces ustedes escucharon alguna obra de Schoenberg o de Cafónica, probablemente pocas, y la mayoría de la gente no. Y es de uso de ambiente, de escuela de música, de estudiantes de música, o de melómanos muy sofisticados y curiosos. Yo veo eso a veces.
cuando se intenta modificar procesos culturales desde la racionalidad, lo ideológico, que es lo que planteaba Schoenberg, haciendo cierta analogía, a lo mejor un poco forzada, pero el éxito es relativo, o puede serlo relativo. Si hay que decir tango feminista, a lo mejor es mejor que se llame de otra manera. Porque si lo que va a quedar solamente es el acto rítmico, solamente va a quedar el aspecto rítmico, y vamos a cambiar todo lo otro, a lo mejor es otra cosa. Y después la historia dirá si eso entró en la historia o no. Y no podría Porque no todo lo que se no no todo podría lo que se crea resulta, y uno a veces ni siquiera sabe por qué. Hay cosas, ¿por qué el tango se convierte en lo que se convierte? Es casi mágico, porque en un lejano lugar del mundo, pobre en términos relativos con los principales poderes del mundo, nace un género musical en paralelo con el jazz, que es el otro gran género del siglo XX, ¿no? Después el rock es mucho después, pero y se convierte en un género internacional con un desarrollo musical y poético increíble. Nosotros no tenemos, a veces no tomamos conciencia de la profundidad poética y musical y arreglística y orquestal del tango, que se hace internacional, que logra introducir una danza que se hace internacional, y es casi milagroso, porque no pasa, no hay muchos géneros como el tango en el mundo, ya pero no en vos, Argentina, en el pero mundo. vos decís que eso es Eso, porque, pero te pregunto, ¿no? Vos decís que eso en parte tendría que ver con que es un género masculino hecho por hombres, en no, donde no, no, de ningún modo. Digo que cuando no, Gardel inventa el tango canción, eso que llamamos el tango canción, o después la historiografía llamó el tango canción, Gardel no se sentó con Cadícamo, Moché, vamos a inventar el tango canción. No, un tipo compuso, el otro cantó, a alguien le gustó, y como le gustó, un productor de discos dijo, hagamos otro, porque esto funciona, y entonces hagamos otro, porque esto funciona, porque así funciona también la historia de la cultura, ¿no? no ¿Por creo, qué? Yo cuando digo espontáneo o natural, me refiero a eso, ¿no? A que no es planificado, pero es que se sentó gente en el escritorio a planear. igual me parece que no hay en este caso, o por lo menos de parte de las mujeres que nosotras conocemos que componen sus propios tangos o tocan sus propios tangos, la idea de estamos haciendo un tango feminista, sino que están componiendo, están haciendo nuevas letras y están componiendo música que es tango, pero son mujeres. Por eso, Eh, hay de las dos cosas. Hay de me las parece, dos cosas. Hay de las dos cosas. Hay algunas mujeres que están componiendo tangos y pero son, son eso, feministas porque los componen mujeres, digamos, en ese Claro. sentido. eso implica seguramente una visión distinta de mundo, porque las mujeres, yo como dramaturga escribo diferente de cómo escriben los hombres. No digo mejor o peor, sino que me interesan otras poéticas y escribo desde mi lugar porque soy mujer y veo las cosas de Sí, otra manera. sí. Me identifico además con el género mujer, que también es todo otro tema en este siglo Ni XXI. hablemos. Sí, claro, claro, claro. No, no, por supuesto. Para mí que ya pasé los 40 y que fui criada de otra manera, este es un momento de cambio también. Me parece que hay una confusión en ese sentido si pensamos en que estas preguntas apuntan a decir, bueno, pero el tango feminista, ¿es tango o no es tango? No, el tango es el tango, y lo cierto es que hay muchas mujeres componiendo, tocando, armando sus propias formaciones orquestales, creando desde el tango. Entonces, sí es cierto también esto de ese rol secundario o rol menor, si es que le vamos a dar una mayor importancia al compositor y al músico que a la cantante, es cierto que la mujer ha ocupado más ese espacio por cómo se viene dando.
Y también hemos hablado con compositoras que están haciendo tangos nuevos, y muy interesante porque las chicas de China Cruel no solamente nombraban otras mujeres, sino que nombraban orquestas de hombres, y orquestas de mujeres y orquestas mixtas que están componiendo nuevos tangos y que se encontraban con cierta resistencia de parte del tanguero y de la tanguera, ¿no? de años, que dice, no, esto no está, esta música, yo no lo conozco, ¿no? Pero entonces estamos diciendo otra vez lo mismo. Por eso yo trato de sacar la discusión del género, porque si no, nos podemos encontrar en una peligrosa pulseada ideológica. Cuando yo decía antes que el tango es un género para mí histórico, estoy diciendo eso. Cuando yo voy a escuchar un concierto de Diego Schizzi, de Nicolás Gershberg, de Sonia Posetti, y los mezclo con absoluta comodidad. Eh, Voy a verlo a un lugar pequeño, donde va un público melómano, muy cercano al público del jazz, probablemente, o de la música clásica. En ningún caso públicos masivos, ninguno de ellos puede llenar un teatro de 500 localidades, ninguno de ellos. Salvo que hiciera, no sé, en el Festival de Tango, que es gratuito y que tiene una publicidad enorme, y entonces ahí puede ser. Pero si no, no hay manera de que ninguno de ellos, pero tampoco Raúl Lavie hoy puede No, llenar un teatro. cambió, porque cambió el Ni la Tana Rinaldi, ni Abelita Baltar. O sea, ¿por no, qué Baltar no canta en el Luna Park? Porque no lo puede, porque no canta en el Gran Rex porque no lo puede llenar. el Entonces, contexto cultural cambió también, no tiene bueno, solamente, digo, entonces en ese proceso de cambios culturales también cambian los géneros musicales. Claro. O sea, las cosas, pues yo decía, los hechos culturales tienen vida y desarrollo, y la palabra, yo no quiero usar la palabra muerte porque es muy fuerte, pero a veces parece que cuando se empiezan con los homenajes, que empiezan con, a mí ya me está pasando alguna vez, cuando dan una placa de reconocimiento a la trayectoria, empiezo a temblar. Con el tango tiene muchas plaquetas de la trayectoria, muchas, muchas. bueno, pero hay algo en ese sentido que es interesante, que es que en Occidente la muerte significa una cosa, en Oriente otra, y en Oriente está más vinculada con la transformación, ¿no? Se puede pensar Sí. en ese sentido en una continuidad cuando uno piensa en una transformación. Y nosotras relacionábamos más, y nuestro programa apunta mucho a eso, todo lo que tiene que ver con la mujer y el género, con lo social, con los cambios sociales y con ese transcurrir histórico en el que, bueno, la música también va haciendo una evolución y un camino paralelo a lo que va pasando en la sociedad. A nosotras nos queda pendiente y vamos a empezar a encarar en algún momento esa temática y a estudiarlo un poco más en serio para poder hacer un vivo después. Hicimos un programa en el que hablábamos de cómo la subjetividad de la mujer, que es una construcción social, aparecía reflejada en las letras de los tangos, y queremos hacer otro en el que podamos hablar de esto que antes vos también mencionabas, que es cómo aparece la violencia de género en algunas de esas letras de tangos y milongas que nosotras conocemos y que desde la música además nos resultan muy atractivas. Entonces, pero todo ese enfoque no es desde la música, sino desde lo social, ¿no? Y de cómo el tango probablemente empezará a reflejar estos cambios sociales actuales en donde, como vos bien decías antes, ya no se tolera que alguien se llame 34 puñaladas, y se haga manifiesta, ¿no? Que se manifieste como algo positivo lo que es algo violento y negativo, como ese contenido que antes estaba más naturalizado. Yo supongo que es posible que se empiece a reflejar en las nuevas letras y en las nuevas manifestaciones de las distintas músicas populares. Sí, el asunto siempre, porque después, por eso yo decía el tema de la intelectualización sobre la creación del género. Hay géneros que son quizás más, por su propia esencia,
tienen más que ver con la cosa intelectual. Es decir, un dramaturgo, vamos a ponernos en ese caso, trabaja más con conceptos, digamos, sabe, bueno, voy a escribir una pieza sobre. El músico suele ser, en general, suele decir, bueno, voy a construir una pieza sobre ciertas estructuras armónicas, o sobre, ¿no? O tiene una melodía que lo inspira, y después llama un poeta. Por supuesto que hoy un poeta no escribiría las cosas que escribió Cadícamo. Claro, Geniales cosas que escribió Cadícamo. No las escribiría porque no podría, porque no le saldrían siquiera. La pregunta después es si va a lograr la receptividad que tuvo Cadícamo, insisto con él, porque es un prócer, digamos, ¿no? O Discépolo, bueno, o quien sea. Hay que ver después si va a tener esa receptividad. O va a cantar, o va a tocar, o va a escribir para grupos pequeños, de iniciados. claro. Digo, hay un movimiento que se llama Tango Hembra, que seguramente Sí. conocen. Conocemos, sí. Bueno, ustedes habrán visto la cantidad de gente que convocan, digamos. Es una especie de club, a veces con algunos miembros más, algunos con unos miembros menos, vamos los periodistas, los curiosos y los que estamos en esto, pero digamos, no ha atravesado la barrera todavía, ¿no? De lo popular. No, la Claro, gente no los conoce, no las conoce, a la mayoría de esas chicas no las conoce. Y algunas han logrado destacarse un poco individualmente, pero como colectivo, digamos, es minoritario, es de élite en algún sentido. ujú. Y para mí, de élite lo digo no élite socioeconómica, sino élite cultural, ¿no? Porque también pasa, yo hago teatro y sucede muy, muy parecido con el teatro independiente. Tenemos, Naturalmente. hay No, por un, eso digo, por ahí el teatro está más acostumbrado a este proceso. Ahora, ¿en qué momento? Porque esto siempre es difícil hacer futurología, siempre. Claro. Y se ha hecho siempre, y muchas veces se ha errado y algunas veces se ha acertado, pero muchas veces se ha errado. Digamos, se supuso que, no sé, que la televisión iba a matar a la radio, no pasó. Y la radio parece resistir frente a otros. La televisión, por ejemplo, está en problemas. La televisión tradicional, por lo menos. El sí, cine tradicional probablemente tenga algunos problemas, pero sin embargo resistió mucho más de lo que pensábamos hace 20 años, cuando empezaron los videoclubes. No sabemos. Es el teatro sobrevive desde los griegos. sí. Bueno, ¿por qué? Y van 20 personas o 10 personas a una salita pequeña que es un garage con 4 sillas. Y, bueno, son cosas que pasan y uno no sabe por qué. Bueno, al tango no le está pasando eso. El tango se está quedando en un rincón, pero no ahora. No desde que empezó a hablarse más fuertemente de la cuestión feminista, que es un fenómeno relativamente nuevo. Esta última oleada feminista fuerte, digo, es un fenómeno bastante nuevo. Sí. Después de la de los 60, que esa fue otra oleada importante. Pero hace rato, hace muchos años, casi diría décadas, o después del piazzolismo, después de grandes valores del tango de los años 60-70, del Gordo Vergara Leumann y su Botica del Ángel, y de Julio Sosa, ¿no? Que sigue siendo de lo último, con cierta relación con lo popular. El tango hace rato que viene siendo de clubes de música, de café concert, digamos, como formato, de discos que se hacen para la prensa o para los amigos. Yo No quería, puede salir de ese circuito. No hace mucho, ¿no? Más allá de lo feminista o de lo femenino, ¿no? Sí, para darte la razón un poco a vos, que lo que veníamos diciendo y usar esta palabra muerte del tango, es lógico que el tango de esa época ya no existe ni va a poder revivirse ahora, porque bueno, por todo el contexto, digo, sociopolítico también de esa época, hasta por cómo se hablaba, la utilización del lunfardo que ya no se usa más, digamos, bueno, toda una cuestión de un contexto histórico. Entonces ahora podríamos decir que estamos viviendo como una transición entre la supuesta muerte de ese tango, que ya no va a ser el mismo, aunque se siga componiendo, digo, nunca va a ser el mismo, y el rol de la mujer social, digo, cómo fue acompañando ese proceso, ¿no? Tanto el rol de la mujer, digo, en un ámbito cultural X, y dentro del tango, cómo fue acompañando ese rol, la mujer cómo se fue metiendo, digo, ¿no?
Sí, siempre tuvo un rol, como decía Judith antes, como un lugar, no quiero decir pasivo, pero bueno, lo digo, ¿no? De ser como siempre la Eh, protagonista desde un lugar ya estanco, ¿no? Siempre la madre, la novia, la abandonada, la no, no, prostituta. no, 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 eso cambió. Repito, eh, es muy difícil pensar, yo por suerte no soy artista, ni soy compositor, ni soy poeta, pero yo pienso, yo tuviera que hoy escribir tangos, que es probablemente la música que me saldría más naturalmente, y tengo que competir con Aníbal Troilo, Claro. con Mansi, con Homero Espósito, con Virgilio Espósito, con Mores, con Contursi, con los dos Contursi, con Discepolo. Es muy difícil, Claro. porque se ha llegado a una cima altísima. Es Ujú. muy difícil. El tango tiene dos terrenos, básicamente. Uno muy minoritario, es decir, en Buenos Aires es más fácil escuchar jazz en vivo. En Buenos Aires, la capital mundial del tango, es más fácil escuchar jazz en vivo, por supuesto no en estos tiempos, Sí, pero sí. normalmente jazz hay todos los días en Buenos Aires. En algún lugar está sonando jazz, hecho por músicos argentinos de muy alto nivel. Sí. ¿Qué es tango? Tango es los clubes, los lugares de turistas de cena shows carísimos para turistas o para reuniones empresarias, o los clubes de música donde hay conciertos de músicos que hacen música y tango instrumental, o algún cantante en algún lugar, siempre lugares pequeños, o las milongas, que es un mundo casi aparte, directamente, como si pertenecieran a dos géneros distintos, directamente. Unos no se conocen con los otros, pero nadie baila la música de Diego Schizzi o de Sonia Posetti. Los No, no. tangueros se quedan en el 50, hasta ahí llegamos, con el 50, siguen escuchando, a lo sumo orquestas que hagan música como la de Ujú. 30, 40, 50. O sea, cuando dice el boom de las orquestas típicas que hubo en los últimos 20 años, 15 años, por ejemplo, de jóvenes, son como imitadores o recreadores más o menos libres de Caro, de Pugliese, muchos de Pugliese, pero es eso básicamente. No hay, la renovación viene por otro lado y no parece encontrar público. Mujeres y hombres. Y me Sí, parece sí. que las mujeres están entrando en el tango con la naturalidad que han ido entrando en otras áreas de la cultura y de la vida pública en general. O sea, hoy hay más, si bien son muchas menos que nosotros, aún muchas menos, hay más mujeres políticas, hay más mujeres empresarias, hay más mujeres músicas que tocan en orquestas de todas las músicas, entonces también hay más mujeres en el tango. ¿No? Hay más, hay orquestas, hay más mujeres en el rock, porque no Sí, sí. hablamos de machismo, tampoco hace falta irse al tango. No, no, tal cual. A la música, porque digo, el fenómeno de la mujer cantante en el jazz es casi idéntico. Ujú. ¿No? Los grandes nombres del jazz del siglo XX no son mujeres, No. salvo algunas cantantes. O sea que, bueno, ahora hay una ley que obliga a la presencia de tantas mujeres en el escenario, en los Sí. festivales, y puede colaborar con mejorar ciertas situaciones, hacer más justas ciertas situaciones que nos parecen que deben ser justas, o que deben ir a nacional, dice que, el Estado tiene que garantizar la vivienda y la educación de todos sus habitantes. Lo dice claramente la Constitución, no una ley, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, ¿no? O sea, por supuesto que, ¿quién puede estar en contra de que todos los habitantes tengan una vivienda? Muy poco, puede ser alguno que piense que no, pero básicamente la El Constitución Estado Nacional sabe. obliga al Estado a que todos los habitantes tengan una vivienda digna, educación, alimentación. Lo obliga la Constitución. A ver, por eso digo, eh, yo puedo armar un escenario falso donde pongo en horarios marginales, en escenarios B, a Claro. mujeres, cumplo con la ley, les pago 2,50 pesos, pero el que me corta los tickets y el que me vende las entradas es Charly García, después, en el cierre del festival. O los Rolling Stones o quien sea, ¿no? O Sting. O sea, no importa, independientemente de lo que cante o toque el músico en cuestión. Entonces, puede ser engañoso, puede hacernos creer que
que estamos haciendo, no sé, tengo mis dudas yo, con las discriminaciones positivas, siempre tengo mis dudas. Nosotras hablamos o cierto sector del feminismo y algunos feminismos hablamos de acciones positivas más que discriminaciones positivas. La idea es poder ir ocupando esos espacios que naturalmente no se da que la mujer los ocupe. Y es inevitable, digo, sí, la Constitución garantiza muchos derechos que lamentablemente no se cumplen. Somos todos iguales ante la ley, somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Está todo escrito. Pero por eso digo, hay grandes intereses hay que hacerlo realidad. ¿no? Es que hay grandes intereses que evitan que se cumpla. Yo creo que es como una lucha que debería ser permanente. Y sí, seguramente va a haber quien haga trampa. No, y digo algo más, chicas, digo algo más. Porque la economía se puede racionalizar. Digamos, si hubiera de verdad voluntad política de darle vivienda a todos los habitantes tendrían vivienda. Ahí sí, y una lucha de intereses clara. Sí. Ahora, el arte tiene una cantidad de misterio. Yo no puedo crear un artista exitoso, no puedo, en un escritorio, porque si no sería, digo, se ha intentado montones de veces, y se ha fracasado muchas más. Artistas que cierta intelectualidad, por ejemplo, rechazan brutalmente. Julio Iglesias en algún momento. ¿No? Éxito en Cuba, de la izquierda a la derecha, misterios de la cultura. ¿Por qué cuando Mercedes Sosa entraba al escenario explotaba? Misterio. ¿Por qué otra no? ¿Por qué otra cantante que canta maravillosamente, afina todas las notas hermosamente, me produce la centésima parte de emoción que la que me produce Mercedes Sosa? ¿O por qué Gardel es más que cualquier otro cantor? Para nombrar, ¿por qué? Nombrando a Gardel como este tema que dice como bola de nieve, ¿no? Que como bola de nieve su virtud se disipó, dice el tema, pero yo lo que digo es como una bola de nieve, también la figura de los grandes artistas se va armando de esa manera, como si se desparramara, ¿no? Entonces, nos gusta lo que también les gusta a otros y a otras, y bueno, eso es parte de lo que recorre lo social, y en parte nuestro gusto está vinculado con nuestra historia, con lo que creemos que es lo bueno, lo que tenemos que escuchar, ¿no? Está muy vinculado con lo que No, pero la pregunta que yo hago es esta. ¿A vos no te gustan cosas que crees que son malas? O al revés, ¿no hay cosas que crees que son buenas que no te gustan? Eso sí, eso pasa más, eso me pasa más. No, lo otro lo asumimos menos. A mí lo que Hay me pasa, que bailamos en la adolescencia, que se nos metieron, publicidades que repetimos y que nos parece simpático. Lo racionalizamos un minuto y decimos, ¿cómo estoy cantando esta estupidez? ¿No? a mí lo que me pasa, y me misterioso. pasó en lo subjetivo, digo, lo que me pasó toda la vida, es que yo tengo 44 años y yo empecé a escuchar tangos de muy chiquita porque se escuchaba en casa. Así que prácticamente era la única del grado que escuchaba tango. Siempre fui la única nena de la escuela que se sabía las letras de los tangos porque se cantaban en casa. Lo cual no es garantía de que esa sea la buena música, pero sí es la música que a mí me gusta y la música que escuchaban mis amiguitas, mis amiguitos, era música que a mí me pasaba totalmente desapercibida. Y también me sucede mucho ver cosas que se supone que son buenas, verlas y yo pensar, no, esto no es bueno, ¿no? Esos estándares que tiene la gente que dice, voy a ir a ver Shakespeare, entonces esto Claro. va a estar bueno. Y a No, claro. uno se encuentra, O Mozart, o Beethoven, pero uno se encuentra con una puesta en escena de Shakespeare aburridísima. Y a mí me ha pasado retirarme, decir, bueno, me voy a tener que ir porque todavía me falta una hora más de obra y me voy a quedar dormida. O sea, no es garantía, ¿no? Yo lo que digo es que hay dos valores que están todo el tiempo en colisión o en
confrontación divertida, creo yo, en la cultura y en el arte en particular. El arte es el más misterioso de todas las cosas que hacemos. Es decir, cuando yo construyo una mesa, más allá de que intento de que sea bella, intento de que sea útil, ¿no? O sea, básicamente cuando uno construye una heladera, uno construye un auto, construye un micrófono, lo que quiere, o una computadora, que funcione, más allá de que sea linda después para que entre también por los ojos. Ahora, cuando yo construyo una canción, de útil no tiene nada, de útil en ese sentido. ¿Cuándo una canción es más útil que otra? Si me emociona es más útil, pero eso es tan subjetivo, porque a mí me emocionan cosas distintas que a vos, y a cada uno de nosotros nos emocionan cosas distintas. Más allá de que después la historia, los analistas, los musicólogos, los analistas de la literatura, los científicos del arte, digamos, concluyan que esto tiene significado. Eso es más allá de lo que del gusto, pero el gusto, pese a que se ha escrito mucho, a diferencia de lo que dice el dicho, que no hay nada escrito, hay mucho escrito sobre el gusto, digamos, en el gusto se termina la discusión. O sea, no hay manera de que nadie me garantice que yo me voy a divertir, o que yo me voy a emocionar, o que yo me voy a aburrir. No se sabe, es misterioso. Dos personas en la misma sala le pasan cosas distintas frente al mismo hecho. ¿Y por qué? Por suerte, casi diría yo, porque eso es buena parte del asunto. Y en esta discusión también volvemos siempre, o vuelvo yo siempre a lo mismo, a esta voluntad realizadora de construir un arte nuevo, que el tiempo dirá después cómo decanta, qué quedó, en quiénes quedó, qué se rescató, o quedó como un hecho histórico, como anécdota, como tantas composiciones, como tantos poemas, como tantos libros, como tantas obras de teatro y como tantas cosas que quedaron en la historia y que engrosan el número, pero no quedó tanto, digamos, de eso, ¿no? Bueno, eso. De lo que hay Es ahora, que, de la nueva producción o de lo que vos podés ver en tango, en música rioplatense, hecha por mujeres. Nombraste a una mujer hace un ratito. ¿A quiénes a querrías? Sonia Posetti. Sí, a Sonia Posetti. ¿A quiénes querrías nombrar o qué destacarías de ese fenómeno? Más allá de que sea de élite y que esté haciendo un camino Es que me difícil. cuesta, la verdad es que me cuesta, la verdad es que me cuesta, porque me siguen gustando Amerita Baltar, me sigue gustando maravillosamente mucho Latana y Rinaldi, y después eh, hay algunas, Claudia Levi, me gusta algunas de las cosas que hace, por ejemplo, pero debo decir con honestidad que en otro escalón, como si fuera en otro escalón. Eh, y me parece que el tango, donde ha logrado mejores resultados, y esto también es subjetivo, pero me parece donde en la renovación, o este post-tango, post-piazzoleano, digamos, que ha logrado cierta renovación, está más en lo instrumental que en lo vocal instrumental, que en el tango poético. Yo dije Sonia Posetti repetidamente porque a mí me interesa más ese tipo de lenguaje por ahí. Claro. Y para mí no es una mujer, es una compositora, me es indiferente que sea mujer. Pero bueno, pero es Lo digo mujer. en ese sentido. Claro, no, pero a lo que voy es que no es que me gusta porque es mujer o No, fulano me no, gusta porque es hombre. Por claro. eso digo, me interesa lo Ok. que hace, me interesa su trabajo. Yo hago un programa de radio y la tengo programada para el programa que sale mañana, por ejemplo. Pero de casualidad, esto es una verdadera casualidad, pero porque sí, no porque sea mujer. Pero no veo todavía una Tana Rinaldi de este tiempo. No la veo. Ni veo, bueno, músicas es difícil de encontrar, porque la verdad que la historia del tango ha tenido pocas mujeres músicas destacadas, compositoras o bandoneonistas. Hay muchas bandoneonistas valiosas, por ejemplo, dando vuelta. Hay toda una camada de mujeres músicas Sí, sí. que están entrando, ¿no? Carla Pugliese, hay
varias mujeres que están haciendo su pelea, ¿no? Pero tanto como los hombres, eso digo, me parece que también los músicos que quieren hacer tango varones hoy, que quieren ser originales, que quieren salirse del molde más tradicional, que quieren ser modernos, pero no ser piazzolianos, ¿no? Algo que sucedió hace 50 años, 60 y sigue sonando moderno. La tienen muy difícil, porque no encuentran público y porque, bueno, siempre está esa cosa de tocar o de cantar para los amigos, para el grupo de cercanos. Y por eso vuelvo al comienzo de toda la conversación, que yo creo que el tango está en un proceso, no quiero usar palabras antipáticas, me parece que dijo casi todo lo que tenía para decir, como género. Me parece que va a suceder otra cosa, porque siempre sucedieron otras cosas. Digo, el tango no estuvo siempre. No, claro. Nosotros, yo soy del siglo XX, ustedes son más de este siglo, pero yo soy del siglo XX, puro, casi diría del siglo XX, y para mí el tango estuvo siempre, pero no estuvo siempre, estuvo recién, ¿no? Cuando mi papá era chico, no estaba, entonces, o casi no estaba. Es acá nomás donde nació. Y bueno, y un día no, a lo mejor no va a estar más. Y el rock, que nos parece que estuvo siempre, que es el gran fenómeno internacional del siglo XX, nació a mediados del siglo XX. En términos históricos también es nada. También está en crisis, también se está releyendo, también le está costando encontrar, salirse de los moldes, ¿no? Y los viejos ochentosos siguen siendo, y setentosos, y sesentosos siguen siendo todavía los grandes referentes. Eso es cuando a mí me parece que un género empieza a tener dificultades. Troilo tenía 18 años cuando armó su primera orquesta. Entonces, eso es lo que hoy no veo, ¿no? Si veo chicos que arman orquestas a los 18 años, veo que hacen orquestas a la manera de. Sí. No están haciendo historia, están haciendo revival o relectura del pasado o creaciones nuevas sobre lenguajes del pasado. No sé cómo va a seguir, la verdad es que no sé cómo va a seguir. Me parece que van a hacer otras cosas, que van a tener un lenguaje distinto, que van a hablar de otras cuestiones, que van a hablar... En los 60, 70 se bromeaba de los tangos que hablaban del buzón del semáforo, ¿viste? Y entonces parecían como esos tangos un poco forzados. Desaparecieron, ustedes seguramente la mayoría de esos tangos ni los conocen, porque quedaron en el pasado, porque fueron un poco forzados. Querían hablar de una Buenos Aires que no era la de la calle de tierra y el callejón y el zanjón y la guilicina, pero era forzado. No encontró ese tango, esa Buenos Aires o ese discurso, no terminó de cuajar. Hay excepciones, qué sé yo, algo de Ferrer, repito, algo de la Diabla, algo de Héctor Negro, y fin casi de la discusión. Y a lo mejor ahora pasa lo mismo, y empieza a inventarse una cosa nueva que se llamará tango o no, que se tanga, o no sé, o tango feminista, o tangue, o se llamará Pedro, o se llamará, no sé, algo. Tangue me gustó. ¿No? Porque también Tangue, eso, es un tangue tangue. me gusta tangue. Claro, Podríamos que es empezar a binario, además. por eso, tangue me gusta Claro. muy No, bien. a ver, a mí hay muchas cosas de la historia que... igual a mí no me gusta cambiar la historia, porque la historia está. Lo que está en la historia está en la historia. Enojarse con la historia es como enojarse con el viento. Lo que hay que hacer es protegerse del viento, en todo caso, analizarla para que nos sirva, para Sí, lo que nos parece que está mal, no volver a hacerlo. Ahora, enojarse con la historia no sirve de nada, enojarse. Yo pensaba cuando era joven que a esta altura del mundo, el mundo iba a ser más justo. Lo pensaba honestamente, pero mucho más justo pensaba. Había socialismos reales, el mundo iba hacia la igualdad, porque la historia era inexorable, había dicho Marx, y no pasó eso. Pasaron otras cosas.
que no me esperaba. Y esto que está sucediendo en esta charla en la red no me lo esperaba. Esto no estaba en mis planes ni lo de nadie en esa época. Por eso, digo, no sé cómo seguimos, pero que vamos, yo tengo siempre como la ilusión de que vamos hacia mejor, ¿no? Esa famosa frase, que siempre mañana es mejor. Y en ese sentido creo que mejor es más iguales, más justos, más amorosos, más respetuosos, más equitativos, no sé. Que también son todos valores que vamos a decir, hay que ser más amoroso, hay que ser más justo, hay que ser más equitativo. Está bueno preguntárselo, ¿no? Está bueno, para mí esa flexibilidad. Claro, lo que digo que estas son discusiones que no es que empezaron. Todo el tiempo nos estamos preguntando. ¿Consciente o inconscientemente nos estamos preguntando? Sí, Cuando sí. gritamos a un hijo o dejamos de gritarle, cuando nuestros padres nos daban un chancletazo para que fuéramos mejores, no lo hacían de jodidos, lo hacían porque de verdad pensaban que teníamos que ser mejores. Esas eran las herramientas que había, digamos. Bueno, pero no lo hacían porque eran unos jodidos. Y después había los jodidos, hoy también hay jodidos. También ni todos los hombres, ni todo el machismo mata a mujeres, ¿no? Ni digo el machismo como idea, como concepto, no todos los machistas matan mujeres, ni... Tengo mis dudas. No, porque yo me considero con altos porcentajes de cuestiones machistas, seguro, porque no podría ser de otro modo. Sin embargo, no se me ocurre, no están ni remotamente, no la violencia física, digo, cualquier tipo de violencia, pero tampoco con mis hijos, tampoco con mis amigos, tampoco, digamos, no sé, yo no me peleé nunca a las piñas, nunca en mi vida. Y pertenezco a una generación donde la pelea en la esquina, en la escuela primaria, era lo más normal, ¿no? Y se llamaba la rondita alrededor de los que se peleaban. La violencia también tiene lenguajes de época que van cambiando. Ahora, después está la brutalidad humana que se manifiesta en la violencia de género y en otras montones de formas de violencia, en la explotación, en la sobreexplotación, en el trabajo esclavo, en la explotación de niños, en la trata de personas, en un montón de situaciones que algunas tienen que ver con el género y algunas no. En definitiva, están en la puerta de mi casa tomando Paco, bien ahí. Sí, es que en definitiva todas las violencias están vinculadas y relacionadas y tienen que ver con el machismo y tienen que ver con el capitalismo y tienen que ver con el momento histórico y político que se extiende y que arrancó con los griegos y que seguimos reproduciendo. Todo eso está vinculado y relacionado. Por eso yo digo, tengo mis ciertas dudas, yo creo que este sistema tal como está favorece que esos actos violentos que parecen como pequeñas manchas se sigan produciendo. No, yo no creo que sean manchas, creo que es un problema social complicado que todavía no se está encontrando la manera de resolverlo. Casi se diría que se ha agravado, en los últimos años se ha agravado de modo brutal. Hay 1000 lecturas sobre por qué se ha agravado. Algunos dicen que no es que se agravó, sino que se sabe más, en fin. No voy a entrar en eso porque no es mi especialidad y hablaría con un ciudadano cualquiera. No fuimos. O no nos fuimos a lo mejor. Porque cuando vuelvo a... Claro, porque cuando... una cosa es reivindicar las 34 puñaladas y una cosa distinta es que me parezca una linda milonga. Hemos hablado eso con algunas chicas que tienen, hemos hablado eso con las chicas de la Rantifusta, que son una orquesta que tiene sus propios temas y que también reversionan otros temas o dialogan con esos otros temas metiendo performance antes del tema que van a tocar. Y lo hemos charlado porque hablábamos justamente de eso, cómo determinadas melodías o canciones nos parecen hermosas, pero ya no estamos de acuerdo con lo que dicen. Entonces ellas por eso hacen una reversión de ese tema, dialogando con ese tema antes de tocarlo o de cantarlo. Reconociendo esto mismo que vos estás diciendo, digo, la música, la melodía,
todo lo que es muy difícil, y sobre todo en el terreno del arte. Si no podemos garantizar igualdad en los terrenos que son más operativos, más prácticos, como hacer una cloaca, como llevar un caño con agua y darle alimento a las personas, Uy. ¿cómo vamos a hacer un arte nuevo y garantizar que sea ideológico? Es difícil. Casi diría que es una utopía, no, no es difícil, es una utopía. Porque después la gente, yo siempre cuento, yo hace muchos años fui a Cuba, en mis tiempos muy convencido de algunas cosas. Y pensaba que allá escuchaban todo el día Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Yo tenía un poco esa idea en la cabeza. No, escuchaban a Pimpinela y a Julio Iglesias. Era la música que más escuchaba la gente común. Y yo me quería matar. Me quería matar porque digo, no puede ser. Y era efectivamente así. Me acuerdo que hicimos un viaje largo en un taxi que contratamos un grupo. Y el tipo nos tuvo todo el viaje, como de 4 o 5 horas, escuchando Julio Iglesias en el cassette que lo tenía gastado. Por eso, a veces, y repito esto, que es un poco menos gracioso, la persecución a los homosexuales que ha hecho el socialismo real ha sido brutal. Más machista que los socialismos reales, difícilmente. ¿No? Curiosamente eso, el capitalismo, curiosamente, ha sido el que ha permitido, entre comillas, la apertura hacia las libertades sexuales, hacia la apertura de cabezas, porque, ¿no? Bueno, paradojas de la humanidad, qué sé yo, no. Como investigador, digo, nosotras nos compete el tema, digo, de seguir buceando por la historia de estas mujeres, que seguramente nos faltan, porque hemos, la verdad que, hablado de varias, pero todavía nos faltan. ¿Vos tenés alguna fuente o para decirnos en tiempos de pandemia donde no podemos ir a buscar información en ningún lado, si hay Pero van a algún... encontrar mucha Sí, información. sí, pero como tal vez tenés algún dato o dónde es buena la información, o no sé si Eh, se te ocurre. las obras del Instituto de Musicología, ¿las conocen? Eh, Y eso lo van a encontrar en las redes, van a poder acceder. ok. Digo porque es confiable, qué sé yo. Bien, sí, a eso me refiero, sí. Y después hay, básicamente las biografías, hay páginas que son más serias. Todo Tango es una página seria, que seguro conoce, es una página Sí, seria. sí. Eh, Cuando digo seria, digo que no hay verdura. Después no hay por ahí mucho análisis profundo sobre las cosas, Eso. pero los datos son verídicos en general, no son cantadas, ¿no? Y a mí, no sé, si yo tuviera que pensar las mujeres en el tango, pensaría como en 3 momentos. Y ustedes, por lo que veo, han hecho mucho hincapié en las viejas, en las Sí. cancionistas, las Queríamos cancionistas. como empezar, viste, como en un orden bien cronológico. Por eso, que es una época muy fuerte, muy importante de eso. El tango, esta época de las mujeres coinciden con las épocas del tango. Hay una época, lo que llaman los tangueros la Guardia Vieja, hasta el 20 más o menos, Claro, hasta el 20, ¿no? sí. Que es un tango de pequeños grupos, el tango muy ligado al baile, un poco más marginal, etc. El tango explota con la Guardia Nueva, Gardel, por un lado, Gardel con guitarras, el cantante, el cantor, como decía, por un lado, y la música instrumental por otro, con los sextetos, con los de Caro a la cabeza. El tango de cantado y el tango instrumental empiezan a separarse. El tango cantado, ese Gardel no es bailable. Ujú. Gardel, ligamos a todos los cantores y cancionistas, ¿no? Corsini, Magaldi y todas las mujeres, que son muchísimas y tremendas. Sí, Ustedes sí. dijeron, pero yo no creo que sea la mejor, pero Mercedes Simone, La Falcón, Azucena Maizani, Libertad Lamarque, Rosita Quiroga, bueno, Sí, todas sí, mujeres sí. cantantes, cancionistas, como las llamaban en esa época, que no son para bailar. Ninguna de ese tango es bailable. El tango bailable iba por otro camino. El tango vuelve a juntarse en bailable y cantado en los años 30 y pico.
con las orquestas. Los cantores, primero varones, que eran los estribillistas, y después empiezan las mujeres con orquesta. Sobre todo con Troilo, que fue Claro. la gran orquesta de cantantes. La gran orquesta de los cantantes. Y entre los cantantes tuvo varias cantantes mujeres importantes. Pero la gran época del fuerte es esa que yo digo, que es la que están trabajando, por lo que yo estuve chusmeando, ustedes, que son esas de las cancionistas, como las siguen llamando hoy los tangueros viejos. Que son esta camada de mujeres. Nelly Omar es un poquito posterior a ese grupo, más recortada, ¿no? Porque viene más pegada a este estilo. Pero bueno, Rosita Quiroga también, pero todas son anteriores. Sí, Y también muy ligadas a la dramaturgia y al cine. Gardel tuvo tiempo, pero Gardel la vio, pero no tuvo tiempo. Pero fíjense, la película argentina hablada, sonora, se llama Tango, que seguramente la vieron, y si no, verla. Comentado. Claro. Por eso, no es curioso, fíjense la popularidad, ¿no?, que tenía el tango. Y ahí está Tita Merelo, y ahí... Sí, vale. Fue muy fuerte, pero muy ligado a la dramaturgia y al cine. El tango como parte que es un tango distinto al tango del baile. Y también ligado a un momento de transición en el que quienes se dedicaban a la dramaturgia para los teatros, los dramaturgos de ese momento, empiezan a escribir los primeros guiones de cine y hacen esa transición entre un lenguaje y el otro también. Claro. Justo es un momento... Bueno, pero también tiene que ver porque acordémonos de la radio y de la fonografía, ¿no? Sí, también hacían la radio. El siglo XX es el siglo de la radio y es el siglo de las grabaciones. Y resulta que el tango es una música, por sobre todas las cosas entra por las orejas. Entonces, es imposible sacarlo. Pero además la popularización del soporte sonoro, que hoy es una antigüedad, pero que hace explotar a géneros como el tango. Sí, hemos hablado. Y un poco después, el cine, por supuesto, que les pone cara a los cantantes. Y estas mujeres, bueno, después está toda la otra, como digo, la otra camada, después de las cantoras de orquesta, cantantes de orquesta, de los 40, 50, y por último las de los 60. Sí, sí. Con la Tana sobre todo a la cabeza, que también viene del teatro, no casualmente, también empieza en el teatro y se hace cantante después. Porque además tampoco eran muchas de esas mujeres actrices, no eran actrices formadas en los conservatorios ni... Pero porque la formación tampoco era así. Claro, ¿no? eran artistas. Ese concepto de artista era una especie de artista todoterreno. Lo que años de artista de variedades, ¿no? Eran casi artistas de variedades. Cantaban, hacían... Porque también pensemos en que el espectáculo tenía otro formato. Gardel no hacía recitales. Insisto con Gardel porque es el gran parte del tango cantado, ¿no? Es el que inventó un formato, pero no hacía recitales, como hoy vemos un cantante hace un concierto, con 20 canciones, o 25 canciones, o 15 canciones. Cantaba 2 canciones, después venía un pianista, después venía uno que hacía malabares, después, digo, el espectáculo tenía otro tipo de dinámica. Claro. O si no, el tango estaba metido en las comedias de Canaro, o estaba muy metido en eso, en escenas de la dramaturgia, que se prendía, un poco parecido a la comedia musical norteamericana, en algún punto. Sí, se estrenaban, los tangos se estrenaban en el teatro. Se estrenaban en la... Exactamente, exactamente. Una película, sí, hemos exactamente. leído, eso hemos comentado. Sí, sí, Por sí. eso ahí es donde también la tecnología dialoga permanentemente con el arte, porque la canción popular de 2 minutos y medio, 3 minutos, que para nosotros sigue siendo un estándar, o aún hoy, cuando
¿no? No hay limitaciones de tiempo en ningún lado. Y aún con la aparición después del long play que permitió, o el CD que permitió duraciones, sigue siendo un formato que planteó en algún momento el soporte. El soporte disco que no aguantaba más espacio que ese tiempo. Y se convirtió en un estándar que hoy, o sea, a nadie se le ocurren canciones de 10 minutos. Pasó en el rock sinfónico en los 70, pero así como una época. Pero Sí. a nadie se le ocurren canciones de 10 minutos. Y ninguna radio va a pasar una canción de 10 minutos. Sin embargo, nace como una cuestión tecnológica. O la aparición de la orquesta, o el cantante en la orquesta para que pudieran cantar y bailar, y mientras cantaban descansaban un poco los bailarines. No, hay cuestiones que tienen que ver con la dinámica del espectáculo, del negocio del espectáculo, digo, de la parte más mercantil, que termina convirtiéndose en parte del diálogo artístico, porque la gente compone para que otros compren, para que otros disfruten, para que otros... A nadie le gusta hacer algo para pocos. A la gente en general le gusta hacer su arte para más. Bueno, Ricardo, Me fue fui por una... 40 lados, discúlpenme. No, pero te dejamos irte, si no. Fue una charla interesantísima, muy Bueno, intercambiamos, ojalá les sirva de algo. Después cuando sí, se pongan a editar. intercambiamos muchos pareceres, estuvo muy, eso a mí me gusta mucho, porque si pensamos todas igual, todos igual, es muy aburrido, entonces es interesante cuando se produce esto de, bueno, hay una diferencia y podemos charlarla. Y bueno, y te agradecemos No, al todo esto. contrario, chicas, me encantó hablar con ustedes, de verdad. ¿Te Bueno, sentiste mis cómodo? hijas, ¿Te sentiste bien? sí, sí, sí. Por suerte, Bueno. no hay una usted es mi hija, si no... Para cuando no No, no, haya, bueno, perdón. pero cuando no haya pandemia, que uno pueda juntarse a tomar un café, Bueno, ahí eso, nos tocamos menos, nos besamos menos. Uy, se Bueno, nos fue. cuando Pero ahí quieran. está. A disposición, espero haber sido útil, en serio lo digo, no haberme ido Pero demasiado por los costados no te preocupes. los y que no costados, digan que soy viejo machista y todo eso. no, los costados también son buenos. Bueno, Sí. Ricardo, gracias. Bueno, gracias chicas, gracias Un por la nota. abrazo, gracias. Muchas Chao, gracias.